¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor amigo o el peor enemigo de un cantante profesional arriba del escenario? Es nada más y nada menos que el sonido. En aquellos dispositivos que justamente se ponen aquí, dentro del oído, que se llaman in-ear, allí justamente reside la guía que necesita el cantante para dar un buen concierto o la peor de sus presentaciones. Uno de los festivales más importantes del mundo en cuestión de música en vivo para los cantantes es, sin lugar a dudas, el Festival de Viña del Mar de Chile. En muchísimas ocasiones grandes cantantes han quedado a la altura del betún por el mal sonido que recibieron en dicho festival. Vamos a ver algunos de los ejemplos que seguramente te vas a quedar con la boca abierta. Sin lugar a dudas, una de las peores presentaciones que vas a poder ver por culpa del sonido es la protagonizada por Ana Gabriel en el año 2020 y la interpretación de la canción ¿Quién como tú? Fíjate lo que pasaba en esta oportunidad. Evidentemente, Ana Gabriel no va a sonar igual en 1990 o en el 2000 que en el 2020. Hay un desgaste de la voz propio del paso del tiempo, hay un vibrato que es una frecuencia más lenta propio del paso del tiempo. Ok, hasta ahí estamos en condiciones. Pero el oído, chicos, ¿qué pasa con el oído? Fíjate lo que pasa aquí, no es ni medianamente normal, fíjate esto. Las notas están caladas, es decir, ella empieza cantando con dudas porque se nota como dubitativa en las entradas que justamente los cortes que está dando la batería. Cada cantante dentro del in-ear elige lo que quiere escuchar. Hay cantantes que solamente quieren una base de piano y guitarra, ponle, otros que quieren la guitarra y el bajo, otros que no quieren la batería para nada, otros que quieren absolutamente en conjunto todo lo que está pasando en el escenario, no quieren los coros, otros que quieren los coros. Aquí el ingeniero de la mesa de sonido puede poner en el in-ear lo que el cantante pida, ¿no? Aquí es donde más te das cuenta que hay un problema. Cuando el cantante se retira el in-ear, algo está pasando, algo no va bien. Lo que escucha la gente por fuera no es lo que está escuchando ella en el in-ear. Entonces, si se lo está sacando es porque realmente es tan malo lo que le está llegando a ella que prefiere escucharlo de afuera porque le confunde. Cuando tú tienes un mal sonido, la cosa se puede poner peor todavía. Va. Ella está en una tonalidad completamente diferente a todo lo que la rodea. Uno puede perder habilidades vocales y todo, pero perder el oído musical es muy difícil, perder ese oído musical. Entonces, si tú te fijas, esto estamos llegando prácticamente al final de la canción. Ha tenido momentos durante la canción que han sido mucho mejores, ¿no? Pero hacia el final de la canción se ve que la confusión que tenía del audio era tan grave, la confusión que le creaban en el audio, que ella no podía mantener la tonalidad, porque si tú no escuchas tu base, es como ir a ciegas por la vida. No sabes por dónde va. Para ella no hay manera humana de poder sostener la melodía, ni siquiera de meterse en el pitch de la melodía. Fíjate qué grave era lo que estaba pasando, que ella no había forma humana de que pueda escuchar la música. Es súper heavy lo que le ha pasado a Ana Gabriel. Esto es del año 2020, chicos. Tú fíjate atrás cómo se están mirando los músicos como diciendo, ¿pero qué le pasó? ¿Quién como tú? Fíjate, nosotros porque lo estamos escuchando de este lado, monitores hacia afuera, ¿no? Pero dentro del escenario es muy difícil escucharte si tú no tienes una guía en condiciones. Por lo tanto, la guitarra está haciendo una base, está tocando una cosa, pero ella no entra en la tonalidad. No entra. Nunca entró. Nunca entró, es pobrecita, es horrible lo que le pasó. Fíjate que no me lo invento, que es que ella además lo explica. Lo que nosotros escuchamos en los audífonos no es lo que ustedes escuchan. Ustedes escuchan como si estuviera un disco. Esa es la verdad. Nosotros no. Porque cada músico pide lo que quiere escuchar. Ahí va. A lo mejor uno de ellos no quiere escuchar la guitarra y le dice quítame la guitarra y se la quitan de los audífonos.
Yo no, en particular, necesito como ustedes escuchar todo. Mira, justamente el ejemplo que estábamos dando. Ana Gabriel prefiere escuchar el conjunto de la orquesta para guiarse bien. Y para un artista, esconderle al ingeniero de monitores que está aquí es la muerte, porque él nos tiene que estar viendo. Totalmente. Las señas que hacemos. Y en Piña nunca vi, ni yo, todos los artistas pasamos por el mismo problema. Nunca vimos y nunca podemos ver al ingeniero. Es una crítica que yo como artista le hago a Viña del Mar, al festival, que deberían de dejar. ¡Bravo! También me voy a defender. Claro que sí, yo entiendo su postura, porque claro, de cara a la galería, de cara a la gente, Ana Gabriel pierde la voz, Ana Gabriel ya no canta, Ana Gabriel, o sea, se come ella toda la crítica de la sociedad, se come ella todo el hate de la gente, pero en realidad no fue la culpa de ella, por eso este enfado y por eso estas declaraciones que da, ¿no? Los encargados, y lo voy a decir fuerte, los encargados del festival deberían de cuidar a los artistas que van a presentarse. ¡Wow, chicos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Otro de los ejemplos, y lo acabamos de ver en el canal, y es una presentación súper palpable que ha quedado presente para muchísimas personas, es justamente el problema que tuvo María Conchita Alonso con la orquesta. Esta vez no es con el sonido, sino con la orquesta del Festival de Viña del Mar, y fíjate lo que pasaba. Justamente la entrada de María Conchita Alonso, que esto es la parte que yo me había perdido, que aquí se nota patente lo que estaba pasando. Mira. Ella entra. Ya está tocando. Va. Es que se dio la vuelta, o sea, más claro le echas agua. Fíjate que ella está como en una primera planta y arriba de ella, como en una segunda planta, están los músicos. Yo no sé si el director de la orquesta no la miraba, porque ella se da la vuelta, como si le hubieran puesto un resorte encima, se da la vuelta. Obviamente se da la vuelta porque se da cuenta que el tempo de la canción va a 1000 por hora. O sea, no es el tempo de la canción original. Ella intenta todo lo posible para decirles, está mal, el tempo está mal. La estaban llamando de una manera, prácticamente para ella era jadeante, era demasiado. Fíjate, esto es mortal, me pasa esto, a mí me muero, mira. Fíjate, madre mía, por favor, qué mal momento, pobre mujer. Así y todo, muy profesional. Continúa cantando. Llega un momento que está exageradamente agitada porque la están llevando corriendo por la canción. Además, es una tonalidad bastante alta. Ella no le da tiempo, obviamente, a hacer una interpretación en condiciones porque tiene que ir corriendo sobre la canción. Entonces, lo que hace es girarse, gritarle al público, vamos, vamos, y vuelve a girarse a mirar a la orquesta porque es que no le da tiempo a cantar. ¿Y cómo la Madre pasaste? mía. ¿Cómo sentiste que la pasaste? Y estas son las declaraciones. Es tremendo lo que le ha pasado. Mira, para mí en realidad no la pasé como quería haberla pasado. Porque desde un principio antes de salir, pues no había salido como hubiese querido, ¿no? Para mí es muy importante el ensayo. Y hoy, si ensayé 10, 15 minutos, fue muchísimo. Y apurando y esto que me gustaba. Está enfadada, se le nota muchísimo. Un poco tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego al escenario, la música iba a 100 por hora cuando debió de haber ido a 50 por hora. Las 3 canciones. Es que fue con las 3 ha interpretado 3 canciones, una de las cuales fue Acaríciame, y claro, ahí lo está explicando, la llevaban corriendo. Así como para que, apurándome, ¿no? Así fue. Pero bien, no fue culpa en realidad ni de los músicos, ni fue culpa mía, fue culpa de todo. Falta de ensayo es lo principal. Las cosas hay que ensayarlas bien, por eso que... Madre mía del amor hermoso. Mira, me gusta que tienen el coraje de decir las cosas. No hay que callarse ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final la que queda en mal lugar de cara a la galería, de cara al público, es ella, que se lo aguantó, que ha sido súper profesional, aunque la llevaban corriendo. Ella cantó, lo dio todo arriba del escenario. Habrá quedado exhausta la pobre de cantar esas 3 canciones en ese tempo. Otro error técnico que encontramos en el año 2007, Gustavo Cerati. Mira lo que le pasa con la guitarra. Parece ser que hubo algún fallo eléctrico aquí y se quedó sin guitarra. Fíjate esto.
Ahí va. Se quedó. Taca, taca, taca. Ahí vuelve. A ver, dice, puede ser un golpe de corriente. Puede ser que se le haya reiniciado la pedalera. Claro, se reinicia y tarda unos segunditos en volver a empezar. Y hay gente que se está enterando recién ahora. Cuando es gente profesional, evidentemente va a salir adelante pase lo que pase. Otra cosa es que obviamente uno se queda con el corazón herido de lo que le ha pasado, pero salen adelante, por supuesto que sí. Y ya más actual, fíjate esto. Presentación del 2023 de Paloma Mami, cantante urbana me parece a mí, pero fíjate lo que le pasó. La verdad, siéntate que tenemos algo que hablar. De verdad, paso tiempo, necesito respirar. Ella, si te fijas, creo que se está tocando por aquí atrás el audio de aquí. No se escucha. No se está escuchando lo que está pasando. Está completamente insegura, cantando insegura, la voz un poquito más como temblorosa. Está cantando en vivo. Esto es una presentación en vivo. Te puede gustar o no la música urbana, ¿no? Pero esto le está pasando de verdad a esta artista del género urbano. Y si te fijas, está dele tocarse los cables, tocarse por todos lados porque siente que, bueno, que no se está escuchando, ¿no? Ya. Otra vez. Espérate. Dame un break, dame un break, dame un break. Ella opta por hacer lo que yo les dije en el vídeo anterior. No me estoy escuchando, esto va a peor. Cortamos y volvemos a empezar. Eso es lo que ha optado por hacer. Permiso, lo siento. Es que no escucho. Por favor, es que me tiene que salir tiempo. Espera. Lo siento. Me parece perfecto. La culpa no es del cantante. Si ella no se está escuchando, la pobre mucho más no puede hacer. Estos son detalles que no pueden pasar. Ok. Se me desconectó. Tú sabes estas cosas de tecnología. ¿De aquí mismo? Sí. Aquí mismo, ok. Pobre. Ya, de arriba entonces. ¡Buah! ¡Qué feo que te pasa eso! ¡Madre mía! Ahora sí. Estas son las cosas, chicos, que suelen pasar. No podemos olvidar que se trata de música en vivo y en directo de un programa que está encima televisado. Todo esto está saliendo en vivo y en directo por televisión en ese mismo momento. Estas son las cosas que pueden llegar a ocurrir. No estamos exentos que nos pasen este tipo de errores, pero obviamente un festival de estas características, de esta magnitud, pues tiene que cuidar muy mucho todo lo que pase sobre el escenario a nivel sonido. Y hay muchísimas, chicos, presentaciones y problemas de todo tipo que han pasado sobre Viña del Mar, inclusive cantantes que no han dado la talla porque el show que llevaron no era para nada bueno. Hay algún que otro cantante o humorista, comediante que ha tenido que retirarse del escenario porque el público de la Quinta Vergara lo pedía a gritos: fuera, fuera, fuera. El público no se corta un pelo allí y si no les gusta lo que estás haciendo, no van a comer vidrio. Es decir, te van a echar si lo haces mal. Pero me pareció bueno que supieran la otra cara de la moneda, qué es lo que pasa cuando no es culpa del cantante y le pasan estas cosas sobre el escenario. ¿Qué es lo que opinan? ¿Saben de alguna otra presentación que haya salido mal? Me la dejan aquí en los comentarios. Ya lo sabes, suscríbete al canal y me ayudas a llegar a los 3 millones de suscriptores.